Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A nombre de Ciencias de la Gestión para la Salud, MACH, bienvenidos a nuestro webinario en la red Resiliencia en la Acción, desarrollando sistemas primarios de salud integrada para eliminar la malaria. Soy Alian Baer y soy asesor técnico principal senior y líder del grupo de enfermedades transmitidas por vectores. Es un placer darles la bienvenida hoy. Es un placer escuchar y verlos a todos hoy, pero quisiera hacer unos anuncios primero. Para comenzar, quisiera invitarlos a usar el chat para presentarse y decirnos dónde se encuentran. Y esto lo pueden acceder al hacer clic en la parte inferior de su pantalla en el icono del chat. Por favor, úsenle para sus preguntas y comentarios. Nuestro equipo estará monitoreando el chat para asegurarse de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Próximo, les recuerdo que estamos grabando el seminario web y lo compartiremos en la página de MSH con todos los participantes. Finalmente, tenemos intérpretes en francés y español. Para aquellos colegas que deseen acceder, el servicio es sencillo. Pueden escoger su idioma de preferencia haciendo clic en el globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla. Al hacerlo, pueden elegir entre inglés, francés o español. Si necesitan si necesitan asistencia técnica, conéctense con mis colegas por el chat. Y con esto es un placer presentarles a nuestro jefe y moderador, el profesor Olupenga Mokuolu. El profesor Mokuolu es director técnico de malaria y director de la cartera de proyectos de malaria en Nigeria. El profesor Olupenga es neonatólogo y experto en infecciones, en enfermedades infecciosas. Él ha fungido como director técnico nacional de malaria en el Programa Nacional para la Eliminación de la Malaria y es consultor de la OMS y la Alianza. Además, es parte del Centro Nacional de Uganda, Kenia y Nigeria. Tiene una maestría y doctorado de Ibadan, Nigeria, y participa en el Colegio de Medicina de África Occidental. Y sin más, le paso la palabra a usted, profesor. Muchas gracias, Alan, por esta presentación y quisiera darles la bienvenida a todos hoy. Estamos muy agradecidos de su participación en este seminario web organizado por MSH en reconocimiento del Día Mundial de la Malaria. Y para sentar las bases de la conversación que vamos a tener, quisiera hacer varios comentarios sobre el tema de este seminario web. Estamos enfocando en la resiliencia y la pregunta que tenemos que hacernos es qué significa la resiliencia en el contexto del sistema de salud. Resiliencia es la capacidad para recuperarse o confrontar rápidamente situaciones difíciles o shock. En cualquier sistema o planificación hay que anticipar riesgos y amenazas y hacer disposiciones para estos. Pero la resiliencia se deriva más de las cuestiones que no anticipamos y que no planificamos que suceden. Solo como ejemplo, el mundo acaba de experimentar la pandemia de COVID y nadie estuvo preparado para esto. Así que, ¿cómo recuperarse rápidamente de este tipo de situación? Y se dice que cuando hay shock o un choque, hay distintas maneras de prepararse, de cómo trabajamos después del choque y aspectos de la respuesta. Así que en vista del sistema de resiliencia, tratamos de mirar de manera crítica varios aspectos. Uno, la gobernanza. Otro, la financiación. Y otros aspectos son la gestión de recursos humanos
materiales, así como otras cuestiones de entrega y disposición. Además, quería decirles que sí, en la lucha contra la malaria hemos hecho mucho progreso, hemos caminado mucho en los últimos años. Al hablar de la enfermedad como tal, creo que ya tenemos 2 décadas y casi 500 millones de personas tratadas, pero hoy estamos hablando de 347 millones de casos anualmente, que es un número muy alto, y la muerte de 619,000 personas anualmente. La otra manera de reflexionar sobre esto es que en las últimas 2 décadas el número de casos se estima en 1.5 mil millones de malaria que hemos agotado. Y en este caso de los casos que hemos confrontado, tenemos 11.7 millones de muertes debido a la intervención y muchos otros casos de la región, que proceden de la región africana. Así que hemos visto gran progreso y hemos visto mucha infusión de fondos a la lucha contra la malaria. Hay más acceso a la intervención, acceso a drogas como la ACT, y recientemente hemos ampliado las herramientas que tenemos para desarrollar las vacunas para la lucha contra la malaria. Así que hemos hecho mucho progreso en este campo. Pero si me permiten algunas expresiones locales, se dice que al caer hay que levantarse y mirar hacia adelante, y hay otras personas que al caerse miran hacia atrás. Así que tenemos que mirar hacia el futuro y preguntarnos cuán listos estamos para los desafíos que nos quedan por delante. Y en la pandemia, en el cambio climático, debemos imaginar desafíos que estamos confrontando, y los hemos visto en las pandemias y en la competencia que tenemos por medios. Así que tenemos hoy un grupo de panelistas con amplia experiencia y quienes han participado en el desplegar estrategias que nos han ayudado hasta el momento. Vamos a estar compartiendo estas experiencias para ver ejemplos de resiliencia en los sistemas de salud, concentrado en los sistemas de salud primaria. Con nosotros tenemos al doctor Patecha, quien es el coordinador nacional de el programa de relaciones de malaria. Él ha coordinado esfuerzos para tener cero malaria en Nigeria y ha facilitado políticas efectivas para controlar las técnicas de malaria, y ha brindado apoyo técnico para implementar y monitorear el progreso. La doctora Perpetua estudió medicina en la Universidad de Benín y tiene una maestría en salud pública de la Universidad Addis Ababa de Etiopía y un posgrado en enfermedades infecciosas. Quiero darle la bienvenida a la doctora Perpetua a este webinario. Saludos al doctor Mokolu. Es un placer estar aquí. Siguiente, quiero presentar a la doctora Corinne Endufor, quien es profesora asociada de etimología médica en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es copresidente del Grupo de Control de Vectores y la iniciativa Rollback Malaria, y
Ella tiene una maestría en biología y control de las enfermedades transmitidas por vectores y un doctorado en etimología. Ella actualmente es científica directora de investigación en un programa que ha ayudado muchísimo para desarrollar nuevos productos de control de vectores que tienen el potencial de controlar la malaria con poblaciones resistentes a insecticidas. Así que le damos la bienvenida a la doctora Corinne Ngufor. Muchas gracias, doctor, por su presentación y gracias a MSH por invitarme. Muy bien. Y un aspecto muy singular de nuestra presentación es que hemos invitado a alguien quien está trabajando en el terreno y todos lo han hecho, pero aquí tenemos una de las personas que está trabajando sobre el terreno. Ella es la señora Ogechi Ochai Okori, quien sirve como influenciadora comunitaria y promotora y es agente y se llama CHIPS, agente CHIPS en Nigeria. Y como agente CHIPS, ella estuvo capacitada bajo la iniciativa de malaria del presidente para los estados en los proyectos en Nigeria. La señora Ogechi vive muy lejos del centro de salud para acceder a este, pero hace visitas a las casas para referir pacientes a los centros de salud. Ella brinda tratamiento que le salva la vida a pacientes de malaria, sobre todo a los niños menores de 5 años, y asesora a mujeres embarazadas. Ha completado más de 236 visitas y salvado a 135 niños. Así que le damos la bienvenida a la señora Ogechi a este webinario. Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Muchas gracias. Así que es un placer tenerlos a todos y con esto vamos a estar comenzando nuestro, nuestro diálogo y tendremos la participación de la doctora Perpetua. Doctora Perpetua, le digo que mirando el programa de control de malaria en Nigeria y los esfuerzos para abordar ese problema en el futuro, ¿nos puede decir brevemente el programa que tiene Nigeria para desarrollar la resiliencia en estos sistemas y cuáles son las estrategias establecidas para la intervención, sobre todo qué sucedió durante la pandemia de COVID? Sé que Nigeria actuó muy bien y fue reconocida y recomendado globalmente por haber implementado buenas prácticas contra la Nigeria durante la pandemia de COVID. ¿Puede, por favor, compartir su experiencia? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Voy a comenzar agradeciendo a la asociación por organizar este webinario sobre el tema de la malaria. Sabemos que el tema, ¿verdad? El lema de este año que es hora de lograr el paludismo cero, invertir, innovar e implementar. Pero no se puede hacer todo esto fuera de un sistema sanitario resiliente, así que es importante que los países continúen estableciendo estos sistemas sanitarios resilientes, porque la malaria o el paludismo como enfermedad no podemos controlarlo fuera de un sistema resiliente. Ese es el inicio de la provisión de servicios en contra de la malaria. Cuando tenemos un sistema eficaz a nivel comunitario específicamente, ahí es donde idealmente podríamos manejar la malaria, ya sea en cuanto a diagnóstico, prevención o tratamiento para en contra de la malaria. Y estamos viendo
que cada vez menos casos se van a atender en el nivel secundario del sistema sanitario. Cuando vemos en los esfuerzos que ha hecho Nigeria, por supuesto, una de las cosas es la integración, porque no lo podemos hacer sin la integración. Y la salud comunitaria y los servicios comunitarios, cuando usted presentó el programa comunitario Boca, es una de las maneras en las que el gobierno ha tratado de hacer esto, porque tenemos que integrar el sistema. También tenemos el programa de malaria en la unidad materna y reproductiva de adolescentes y de envejecientes. Esto es muy importante. Tenemos que asegurarnos que todos estos servicios se integren, incluyendo los servicios de malaria a nivel comunitario, a nivel primario. Y eso tiene que ver con desarrollar la capacidad de los trabajadores de la salud a este nivel para que ofrezcan servicios abarcadores. También desarrollar infraestructura, que es parte de la resiliencia a nivel primario, de la sanidad primaria, y asegurarse que la mayoría de los centros puedan ofrecer servicios primarios en cuanto a la malaria, como servicios de diagnósticos, de tratamiento y preventivos, cosa que los trabajadores sanitarios comunitarios y las instalaciones sanitarias tengan la competencia, la capacidad y la infraestructura. En cuanto a cómo atendimos la pandemia de COVID con relación al manejo de los casos de malaria, el Programa Nacional de Malaria estableció un plan de continuidad de inmediato cuando empezó la pandemia para asegurarnos de que no hubieran interrupciones graves en el manejo de los casos de malaria y que pudiéramos continuar ofreciendo los servicios que ofrecemos, como las campañas de mosquiteros tratados con insecticidas, que lo llevamos a cabo todos los años, y también las intervenciones de prevención. Entre el 2020 y el 2021, el país aumentó las intervenciones de prevención de 9 estados a 21 estados. Y en el 2020 llegamos a unos 13 millones de niños en cuanto a la SMSDS, y en el 2021 pudimos llegar a 23 millones de niños. Eso fue un gran logro para nosotros. A pesar de la pandemia, con los niños pequeños logramos estos números, y como parte del plan de continuidad modificamos nuestra estrategia para asegurarnos de estar cumpliendo con las restricciones que nos pusieron la COVID en cuanto a la distancia personal, el equipo de protección personal, y con la cadena de suministros. Hubo una interrupción global y nosotros pudimos mover los materiales de un estado a otro para asegurarnos de no tener problemas de suministros. Para las campañas de mosquiteros también modificamos la estrategia, porque antes teníamos una distribución de un lugar fijo donde las personas se reunían en ese lugar. Cuando ¿verdad? Movilizamos a los hogares, ellos llegaran a un lugar para buscar sus mosquiteros en un momento específico, y ahí tenemos a la misma vez muchos acumulación de personas, pero debido a la pandemia cambiamos y empezamos a hacer un enfoque de puerta por puerta. Así que nosotros repartíamos esas mosquiteros por casa para asegurarnos de mantener ese distanciamiento social. También adiestramos a trabajadores, adoptamos mucha tecnología para poder hacer esto. Empezamos a adiestrarlos a través de Zoom, Teams y diversas plataformas virtuales. También ofrecimos apoyo a través de estas mismas plataformas, y adoptamos mucha tecnología para asegurarnos de poder mantener estas intervenciones críticas a través de las intervenciones de malaria que llevamos a cabo en el programa para que no hubiera interrupción. Así que pudimos distribuir, a pesar de la pandemia, 20 millones de mosquiteros en el 2020 también.
Cuando miramos los datos más adelante, no vimos demasiado impacto negativo debido a la pandemia, gracias a esta estrategia intencional que desarrolló el país para desarrollar este plan de continuidad. Muchísimas gracias, eso es excelente. Creo que fue mucho información, ¿verdad? Que nos ha dado así resumida la doctora, pero podemos ver que a través de la respuesta y la limitación del choque que causó la conmoción, que causó la pandemia, el país adoptó distintas estrategias y esperamos poder visitar algunos de estos programas y verlos de cerca. Pero rápidamente lo que podemos aprender de ahí son asuntos como la integración, en particular al nivel comunitario, también el cuidado materno y de niños que se integró, la inversión en la infraestructura, el acceso a en los materiales necesarios y diagnósticos y de tratamiento, y también la inversión en los recursos humanos también fue crítico, también la adoptación de tecnología, modificación de los sistemas de entrega que se mencionó. Y vimos que hubo un aumento en las intervenciones en vez de haber una, ¿verdad? Cuando hubo las interrupciones en la cadena de suministros. Queremos felicitarla y muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros. Rápidamente vamos entonces a ver, quiero asegurarme de tener la parte de servicios. Y ahora vamos a ver el control de vectores en términos generales. Así que voy a pasar a la doctora Corinne. ¿Podría brevemente explicarnos desde la perspectiva de control de vectores cuáles son las amenazas a nuestra respuesta local y global y cómo desarrollamos la resiliencia en la respuesta en contra de los vectores en particular, especialmente cuando estamos hablando del cambio climático? Estamos viendo la resistencia a los medicamentos y también del lado de la defensa en contra de nuevos vectores que están surgiendo. Así que si nos pudiera hablar, doctor, en cuanto al control de vectores y cómo vamos desarrollando la resistencia en este aspecto de la lucha contra la malaria. Sí, muchísimas gracias. En términos de control de vectores, como nosotros sabemos, el control es un pilar muy importante en la lucha en contra de la malaria. Usted habló sobre las reducciones que hemos visto en casos de malaria a nivel global y también especialmente en África. Ha habido muchos estudios que han demostrado que esta reducción es de más de 70%. Eso se le ascribe al control de vectores, en especial herramientas como ITNS y IRS. Gracias a eso, se considera uno de los grandes éxitos en la salud global en nuestros tiempos. También, por otro lado, estamos viendo que en años recientes como que se ha detenido esa reducción. Estamos fuera de lo que planificábamos para GTS. Ya no estamos progresando en la reducción de la malaria y hay muchas amenazas que nos estamos enfrentando que tenemos que desarrollar resiliencia en contra de estos nuevos amenazas. El primero que usted mencionó es la resistencia a los insecticidas. Como mencioné anteriormente, el control de los vectores ha dependido mucho de los insecticidas, pero estos vectores son muy inteligentes, no se quedan ahí quietos y permiten que los mates. No, tenemos que desarrollar maneras biológicas que tienen ellos que los permite sobrevivir en contra de los insecticidas, y por eso es que se desarrolla esta resistencia a los insecticidas. Hemos visto los años que la resistencia está muy generalizada, hay resistencia en todas partes. Y una cosa que se está haciendo a nivel global para prepararnos en contra de la resistencia es el desarrollo de nuevos productos insecticidas que podemos utilizar para manejar los vectores que se resisten a los productos que utilizamos hasta el momento. En esa área sí se está realizando algo de progreso, pero todavía no hemos llegado a donde queremos. Para poder realmente reducir la amenaza a la resistencia, siempre tenemos que tener estrategias en contra de esta resistencia.
y deberíamos tener más opciones, más insecticidas que podamos utilizar en distintos momentos. Y hay insecticidas nuevas o cosas nuevas que podemos aplicar en esta estrategia de respuesta global. Lo segundo más importante en cuanto al control de los vectores es las especies invasivas en diferentes lugares. Esto es un vector que solía estar restringido, digamos, a Asia suroriental, que solo se encontraba allí ese vector. Pero creo que más o menos a partir del 2012 comenzamos a ver estos vectores que aparecían en países en África, en Djibouti, en Etiopía, incluso en Sudán. Y debido al hecho de que este vector es distinto al anófeles, que estamos ya acostumbrados, nosotros sabemos cómo controlar el anófeles. En África sabemos que si utilizan mosquiteros, pueden controlar el anófeles y es la especie principal que siempre hemos tenido en África. Pero si este vector se comporta de manera muy distinta y puede proliferar en diferentes entornos, puede em, reproducirse en agua limpia y en agua quieta, agua que se encuentra en lugares urbanos, pues no lo podemos manejar de la misma manera y ya no está en África. Vemos también informes en Kenia, incluso en Nigeria y recientemente en Uganda. Así que el hecho de que esté un vector tan eficaz de Plasmodium falciparum quiere decir que nos presenta una amenaza porque es una manera de que está proliferando en estas zonas y aguanta temperaturas muy altas. En el pasado, muchos países donde veíamos, por ejemplo, en la época seca, se reduce la malaria, pero este vector en particular, si se desarrolla, podemos ver un aumento en la malaria incluso en las temporadas secas, que eso no solíamos verlo anteriormente. Así que hay diferentes acciones que se están llevando a cabo para poder enfrentarse a esta amenaza. La OMS ha hecho muchas colaboraciones que incluye cosas como establecer colaboraciones y reglamentos y acuerdos entre países para controlar los movimientos del vector a, transfronterizos. Y queremos establecer diferentes medidas de manejo ambiental para asegurarnos que tengamos lugares, ¿verdad?, que podrían aumentar la proliferación de este vector. También debido al cambio climático, por ejemplo, creo que lo más importante que tenemos que hacer continuamente es continuar con la vigilancia, en especial para el anófeles. Ese mosquito, también tenemos que aumentar los programas de control nacionales, asegurarnos que tengan todo lo que necesitan para identificar este vector y establecer todas las medidas que podamos para controlarlo y que no proliferen. Esos son algunos puntos desde el punto de vista de control de vectores. Si podemos atenderlos, podemos aumentar la resiliencia y continuar en nuestra lucha en contra del paludismo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Corín. Creo que podríamos escucharla todo el día. Vale, apreciamos muchísimo esa perspectiva. Así que básicamente ya nos ha dicho varias cosas. Una, la importancia del control de vectores, que ha sido responsable por casi 70% de los resultados que hemos logrado en la lucha en contra de la malaria hasta el momento. También ha reseñado algunos de los retos actuales que tienen que ver con la resistencia en contra de los insecticidas y la emergencia de una especie invasiva del vector que también puede tolerar distintas circunstancias ambientales adversas y esto representa una amenaza significativa. Hace un llamado a la acción de la vigilancia en particular y otros esfuerzos colaborativos regionales. Así que ya hemos mirado los sistemas, los programas nacionales, hemos visto el control de vectores y ahora vamos a ver las operaciones, que es la última parte de la cadena en nuestros esfuerzos para controlar la malaria. Y voy a llamar a una persona que ha podido combinar estos servicios. Así que voy a invitar a la señora Obishi a que por favor nos cuente algunas de las cosas que ella hace como influencer comunitario y promotora de servicios para que nos
cuente, ¿verdad?, su trasfondo de actividades para aquellos que no saben lo que usted hace. Y más importante aún, si nos puede contar cómo es un día típico suyo como agente del programa CHIPS. Así que, ¿cuál es el asunto más importante, ¿no?, que tenemos al final de la cadena en el cuidado para la malaria? Gracias. Muchas gracias, profesor. Y es muy buena pregunta. Como agente de CHIPS, nosotros hacemos visitas y durante estas visitas a los hogares, nosotros tenemos un plan de trabajo y a veces vamos a visitar el terreno. Vamos a un hogar y tenemos la meta de un grupo de misión. Estamos buscando quiénes son las mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y adolescentes. Y cuando entramos a un hogar y encontramos una mujer embarazada, lo que tratamos de hacer es que esté bien preparada y lista para controlar la malaria. Así que tratamos de recalcar la importancia de prevenir la malaria. Además, si hay alguien en esa casa que sea un adolescente u otras personas envejecientes, por ejemplo, les damos asesoría sobre nutrición. Para los niños menores de 5 en ese hogar, tenemos una visita que hemos hecho y bueno, si hay niños menores de 5, utilizamos un formulario para hacerles preguntas que son muy comunes. Le preguntamos al cuidador si el niño tiene tos, diarrea o fiebre. Y si el niño tiene fiebre, utilizando nuestra hoja para registrar el- la información o los formularios, les hacemos una prueba. Y al hacerle esa prueba, esperamos unos minutos de acuerdo a las instrucciones del manufacturero, porque a veces son 5 o 6 minutos, depende de las instrucciones. Así que después de que pasen esos minutos, vemos los resultados. Si son, si son positivos, entonces le damos unas gotas para, para combatirlo de acuerdo a la edad de este niño. Ahora bien, si es necesario, referimos al niño a un centro de salud. Si hay fiebre acompañada de convulsiones, no tenemos que desperdiciar el tiempo. Esto indica peligro. Y en casos como estos, ayudamos al cuidador a tener transporte, porque muchas veces nuestra labor es ayudar a este cuidador, porque a veces ellos no tienen la oportunidad de hacerlo. Nosotros como visitadores somos más fuertes y tenemos los recursos y hacemos los arreglos para llevar a este niño a un centro de salud. Y luego tenemos datos que usamos para registrar los servicios que brindamos a este hogar. Tenemos una lista de cotejo con contactos y quién fue el visitador. Este visitador utiliza los datos para los servicios. Además, tenemos un formulario para los productos básicos que les hemos dado a estas personas. Hay que ver si ellos se adhieren a nuestros servicios. A veces es negativo, pero si es positivo, tenemos que registrar en el formulario los productos básicos entre y luego pautamos otra visita. Si hacemos otra visita y vemos que el niño recibió tratamiento, pero no está bien, entonces lo referimos a un hospital.
Muchas gracias y luego volveremos con usted. Básicamente, señora Ogechi, al verla a ella podemos ver a alguien que habla de forma práctica. Así que simplemente imaginen la dimensión del trabajo que ella hace, el altruismo de su trabajo. Aquí tenemos héroes diarios que están caminando sobre el terreno, están en el campo asistiendo a las familias y trabajando fuertemente con los sistemas comunitarios. Yo sé que uno de los lugares que estábamos rastreando, sobre todo durante la pandemia, de personas que pues no tenían sistemas comunitarios sólidos y no podían trabajar con la resiliencia. Sin embargo, queremos que la resiliencia nos ayude a fortalecer los sistemas comunitarios. Y queremos que ella hable pues 2 minutos para añadir al tema. Y le pregunto a la doctora Perpetua, ¿cuáles son las prioridades ahora que nos aseguran un entorno de resiliencia cara a cara a las nuevas amenazas? ¿Podría usted hablarnos de cómo acceder a los sistemas y tener más estabilidad en el sistema de salud en cuanto a los esfuerzos para eliminar la malaria? Muchas gracias. Como mencionó la doctora Corinne, tenemos los problemas de sistemas de insecticidas en un país como Nigeria, que es multidimensional. Y tenemos los efectos del cambio climático que pues han sido devastadores en el país, en donde hemos tenido muchas inundaciones y tenemos una población desplazada que es más susceptible a las infecciones. Y también tenemos amenazas de asuntos, como ya dije, de inundaciones y otros problemas de resistencia a la malaria que el país está monitoreando muy de cerca. Ahora bien, para el control de vectores, pues tenemos muchos sitios entomológicos en el país para monitorear la resistencia de los insectos y esto es muy alentador. Para esto, los programas están utilizando datos para saber qué es lo que tenemos que llevar a los distintos lugares de acuerdo a su perfil. Por eso ahora vemos más mosquiteros eh, y otros tipos de redes o mosquiteros que nos ayudan de acuerdo al lugar. Ahora bien, hay restricciones de presupuestos para utilizar los mosquiteros nuevos que pues son más costosos. Pero en todo caso, estamos monitoreando estas ocurrencias y utilizando los datos para ayudarnos. Las drogas que son resistentes al ACT o la terapia combinada de base de artemisina, ACT, tenemos estudios para monitorear eh, la eficacia del ACT que hemos repartido a nivel nacional para saber que cuando hay resistencia, ya que hemos visto esto en otros países, que estemos listos para confrontarlo. Seguimos utilizando la tecnología para muchas de las intervenciones, para las campañas, para la intervención que hacemos de rutina y queremos ser más eficientes en nuestras intervenciones. Muchas gracias, doctora. Y quisiera resumir sus palabras. Eh, Le quisiera pedir a la doctora Corinne que nos hable sobre acciones innovadoras
que han utilizado para abordar esta problemática. Sé que usted habló de eso anteriormente, pero quisiéramos saber su opinión. Sí, sí, yo podría añadir varios puntos a lo que acaba de mencionar Perpetua. Tenemos algunos lugares donde se ha mostrado eficacia en las pruebas clínicas comunitarias. Así que tenemos que incluir estos mosquiteros en nuestras estrategias de control de vectores. Y hay un enfoque en Nigeria donde se han hecho pruebas para asegurarnos de que visitamos los lugares idóneos y correctos. Así que el utilizar nuestros recursos en los lugares que más nos necesitan es importante. Recientemente añadimos a las directrices de la OMS otros y tener nuevos insecticidas nos ayuda a manejar los vectores que son resistentes a insecticidas. Pero en la línea de trabajo y lo que tienen próximamente en la OMS hay una transición de productos, que algunos son amenazas. Hay repelentes, tenemos otras modificaciones para tratar las larvas. Así que tenemos otros productos que no hemos podido demostrar su eficacia, pero al tener los recursos podemos hacer intervenciones múltiples, porque si queremos lograr cero malaria, tenemos que utilizar todas las herramientas de manera eficiente para llegar a la meta de cero malaria. Muchas gracias. Y gracias. Veo que todos los participantes están muy emocionados y hay muchas preguntas y quisiéramos dejar un poco de tiempo para esto. Ahora bien, en cuanto a la pregunta y a la cuestión de las vacunas, queremos comentar. La vacuna ha cambiado las reglas del juego para nosotros. Del 2021, cuando la OMS mencionó la aprobación de la vacuna RHSS, y sabemos que hemos entrado a otra era. En la actualidad, la problemática actual es mejorar el volumen de vacunas disponibles. Sabemos que se han probado en 3 países africanos y ahora hay una distribución sistemática de estas. Tenemos la Gavi, que es una organización que apoya la distribución de vacunas. Así que todavía tenemos mucho camino por andar, pero esperamos que haya más disponibilidad de estas vacunas, sobre todo cuando hay una vacuna que es una segunda como candidato, está ahora en pruebas clínicas y esperamos que esta sea aprobada para su uso generalizado prontamente. Así que estas están siendo investigadas y están en la línea para ser desplegadas. Por el momento, las vacunas no reemplazan todas las intervenciones, son más bien complementarias a las intervenciones que hacemos actualmente. Pero en el futuro esperamos ver una reducción en la mortalidad y en la enfermedad a medida que haya un uso más generalizado de vacunas. Por ahora, estamos tratando de llegarle más a los niños, pero también estamos siguiendo todos los senderos evolucionarios. Esperamos que las vacunas tengan un rol primordial de intervención. Doctora Corinne, antes de pasar a la doctora Perpetua, quiero preguntarle algo que preguntaron en el chat y dice algo de y pregunta si los insecticidas se recomiendan para controlar los vectores. Pregunta, ¿qué químicos contienen o qué
debemos tomar en consideración antes de recomendar estos insecticidas. Y el contenido de esta pregunta va a requerir clarificación sobre el uso amplio de insecticidas y otras cosas que han surgido. Así que queremos que nos aclare este punto, doctora Corinne. Sí, eso es un tema completamente distinto cuando hablamos de las insecticidas que venden comercialmente en las tiendas. Pero los que estamos hablando son los que se utilizan para las intervenciones que lo ha aprobado la OMS. Estos son como los mosquiteros tratados con insecticida y otro tipo de, ¿verdad? Los mosquiteros para las ventanas, para ver cuáles son aprobados. Pueden ver en la página de la OMS los que están aprobados y los que están precualificados. Y usualmente el mercado de control de vectores lo dirigen las organizaciones internacionales como el Fondo Global, PMI, y ellos establecen los productos en esa lista. Así que si usted está planificando algún tipo de programa de control de vectores, tienen que trabajar con el programa dentro de su país, así como con cualquier donante, financiador, quien los apoye en el programa para escoger los productos correctos. Ahí para la doctora Perpetua, alguien ha dicho que gracias por compartir sobre el plan de continuidad, incluso en la pandemia del COVID. Los signos de la malaria son muy parecidos a los del COVID, como la fiebre. Hay varios mensajes que pasaron durante el COVID que alentaban a las personas con fiebre o otros síntomas de quedarse en su casa y que llamen a números específicos de un centro de llamadas. ¿Cómo esto afecta el cuidado rápido y el manejo de la malaria y cómo trabajó el programa con este reto para mantener los servicios? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Claro que al principio, al inicio de la pandemia, sí se estaba diciendo mucho sobre la propagación de la pandemia, así que las personas que trabajaban con los proveedores de servicios comunitarios, iban a, ¿verdad?, las instalaciones médicas porque pensaban que habían contraído COVID, etcétera. Pero lo que hizo el programa fue trabajar con el Nacional de Control de Enfermedades, o el NCDC, que tiene intervención temprana e integró los sistemas de intervención temprana en nuestras campañas en contra de la malaria, porque seguíamos con estas intervenciones comunitarias. Así que incorporamos mensajes para la prevención y el tratamiento de COVID, para si una persona tenía fiebre, por ejemplo, también ¿verdad? Que es por lo general cuando los decíamos que fueran a las instalaciones médicas, se hacía pruebas tanto para COVID como para malaria, cosa que se aumentara la concientización entre los trabajadores comunitarios cuando sospechaban que alguien con un fiebre, ¿verdad? Que ese es un punto de entrada común. No solo hagan pruebas de malaria, también tienen que tener una alta sospecha para COVID y poder hacer pruebas de COVID a la misma vez. Cuando ya tuvimos los kits disponibles para COVID. Así que eso fue parte de la manera en la que nosotros tratamos de mitigar eso. Y por supuesto también muchos mensajes de CBC a las personas para asegurarse de que tuviéramos cuando tenían fiebre, pues tener el tipo de pruebas rápidas para eliminar la posibilidad de que fuera COVID y que no fuera otro tipo de enfermedad como malaria u otras que son similares también. Muchísimas gracias. Voy a hacer dos preguntas a la misma vez. La primera es, ¿nos puedes contar qué haces normalmente para con los datos que ustedes recopilan? Dijeron que tenían, ¿verdad? Los datos y qué hacen con ellos, a dónde los envías después de que han recopilado los datos. Y en segundo lugar, cuando vas a las casas de los hogares de las personas, y qué cosas, ¿verdad? Para esas cosas que a veces la gente dice que tú te das cuenta que son cosas que no son reales o no están bien, no están correctas. Así que, ¿qué le dices, por ejemplo, a una persona, por ejemplo, con relación a personas que tengan fiebre? Ay, gracias, muchísimas gracias por esa pregunta, profesor. Nosotros recopilamos los datos al final del mes, siempre hacemos validación
Y esto lo realiza el PMI para los estados. Así que vienen a nuestras instalaciones y recopilan los datos que nosotros, ¿verdad? Recogen los datos que nosotros tenemos y así es como nosotros los sometemos. Vienen y los recogen. Y si nosotros vamos, ¿verdad? A los distintos hogares, algunos cuando no les hace preguntas sobre si tienen un niño o y en verdad, ¿me puedes decir otra vez la segunda pregunta? ¿Me la puedes repetir? Sí, por supuesto. Sí, estaba pensando, ¿verdad? Normalmente cuando ustedes se encuentran, cuando va, ¿verdad? Hogar a hogar, las personas a veces te cuentan algo sobre la fiebre, que tú te das cuenta que no es algo correcto y quizás tienes que educarlos sobre esto, como por ejemplo lo que ocasiona la fiebre o si uno necesita medicamentos o no, ese tipo de asuntos que al que te enfrentas en los hogares. Ah, sí, ya. Claro, sí que muchas veces nos encontramos con ese tipo de situación a veces que cuando vamos a un hogar y saben que nosotros tenemos, ¿verdad? Medicamentos y que los vamos a dar de gratis, pues, o sea, dicen, ah, sí, mi niño tiene fiebre o dicen lo que sea y le vamos a dar los medicamentos. Dicen, olvídate del niño, dame los medicamentos. Decimos, no, no, o sea, así no es que funciona, les tenemos que decir que no. Antes de dar medicamentos a un niño, uno tiene que evaluar a ese niño, porque no es solamente para el asunto, si no está ocasionado por malaria, si el niño tiene fiebre, antes de dar los medicamentos o si se le da medicamentos a un medicamento, el medicamento es un niño, cuando el niño no tiene nada, pues puede hacerle daño cuando entra al cuerpo, ¿verdad? Y en realidad no hay nada, va a encontrar otra cosa y va a destruir algo en ese cuerpo del niño. Así que hay que desalentarlos a que hagan ese tipo de cosas, de dar medicamentos cuando no son necesarios. También los asesoramos sobre qué ocasiona la fiebre y qué ocasiona la malaria para, ¿verdad? Les informamos que son picadas de mosquitos, cómo evitar estas picaduras, cómo utilizar los mosquiteros con insecticida a largo plazo, cómo instalarlos para prevenir la malaria. Nuevamente asegurarnos de que no haya agua estancada cerca de sus hogares, ¿verdad? Que haya aguas, cualquier tipo de agua que esté estancada, que lo eliminen si tienen cualquier lugar donde haya agua estancada cerca de la casa. Eso permite que los mosquitos se propaguen. Así que les los orientamos sobre todos estos asuntos. Muchísimas gracias. Gracias por contestarnos las preguntas. Y vamos a ver, porque ya se nos está acabando el tiempo y tenemos muchísimas preguntas adicionales. Alguien quería que elaboráramos más sobre cómo el cambio climático representa a una amenaza al desarrollo de resiliencia. Doctora Corín, no sé si usted quiere dedicar unos minutitos a eso. Sí, brevemente. Creo que la doctora Perpetua también habló sobre eso ya porque en muchos países, especialmente el año pasado, vimos que hubo muchas inundaciones y cuando hay inundaciones, pues empiezan a propagarse mucho los mosquitos y en la inundación es una de las cosas que se asocian con el cambio climático. También podríamos tener temporadas más largas favorables para los mosquitos, porque las temporadas cambian. A lo mejor 3 meses de lluvia, teníamos 3 meses de lluvia y ahora se ha aumentado a 5, así que hemos aumentado la época de transmisión y tenemos más casos de malaria. Así que ese es el asunto, el cambio climático que cambie, ¿verdad? Las circunstancias en las que los mosquitos se propagan. Esa es la perspectiva. Yo creo que en términos muy, muy breves, eso yo diría que es el asunto más importante. Muchísimas gracias y creo que una pregunta adicional, la última para la doctora Perpetua, antes de ir cerrando la sesión, alguien quería saber si el Programa Nacional de la Malaria tiene alguna estrategia para mejorar el uso de los mosquiteros, porque entienden que ha habido concientización y distribución de mosquiteros, pero en algunos casos los cambios en la verdad, la enfermedad se ha mantenido bastante estáticos, así que queríamos saber si el Programa Nacional tiene alguna estrategia nueva en estos asuntos. Sí,
Recientemente nosotros revisamos nuestra estrategia en cuanto a las mosquiteros y nuestra posición en cuanto a los mosquiteros a nivel nacional. Y este documento establece las distintas estrategias que nosotros podemos utilizar a distintos niveles. Tenemos a nivel individual, nivel de comité, comunitario y nacional. Así que para que las personas entiendan cómo prevenir la malaria, nosotros sabemos que el bajo uso de mosquiteros, que el bajo uso que hay en el país, y así que continuamos fortaleciendo nuestra comunicación y nuestras intervenciones. Para hacer esto utilizamos comunicaciones interpersonales para hacer esto. En algunos casos, en otros casos utilizamos líderes comunitarios tradicionales, líderes religiosos para llevar el mensaje, organizaciones basadas en la fe, ONGs, como las organizaciones comunitarias y los distintos medios, ya sean en papel, la televisión, etcétera, para llevar nuestros mensajes. Ahora tenemos diferentes videos utilizando celebridades como músicos, actores conocidos, para recordarle a las personas sobre la necesidad de utilizar esos mosquiteros. Así que son esos mensajes como que recuerden de utilizar tu mosquitero, yo lo uso también, un mosquitero en mi casa, etcétera. Ese tipo de mensajes que utilizamos para lanzarlos a la población, porque algunos de estas celebridades y actores son modelos para la población y cuando escuchan que hablan sobre eso, pues ellos tienden a emularlos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que hemos tenido una sesión de casi una hora muy emocionante sobre la discusión de malaria y para conmemorar el Día Mundial del Paludismo y de el MSH. La información que nos tendríamos que llevar con nosotros de todo lo que hemos discutido en el día de hoy, me parece a mí que existe una necesidad de establecer sistemas que puedan responder de manera muy rápida a choques no anticipados. Y estamos diciendo, ¿verdad? Que esto es todo el concepto, se trata de la resiliencia. También deberíamos decir que este concepto de la resiliencia viene desde el sistema de cuidado sanitario primario, no solo las instalaciones médicas primarias, sino nuestro sistema de salud primario que tiene que poder ofrecer una cobertura universal para las intervenciones tempranas para todo el mundo, sin importar el costo, especialmente algunos de los puntos más importantes que nos tenemos que llevar de esta sesión en cuanto a qué nos tenemos que enfocar a medida que invertimos. Hacemos inversiones durante este periodo. Son cosas como, número uno, mejor uso de los datos. Necesitamos información basada en pruebas en todas nuestras acciones y tenemos que comenzar a desagregar estos datos, tanto para control de vectores como diagnóstico y manejo de casos. Necesitamos nuevas herramientas. Es emocionante escuchar sobre distintas actividades de control de vectores en exteriores. Eso es muy, muy importante en cuanto a las pruebas, tanto como, ¿verdad?, picaduras de mosquito en exteriores y en interiores. También necesitamos nuevos medicamentos para combatir la resistencia, nuevos métodos de diagnósticos en todos los niveles y los fondos han sido un problema. Por supuesto que necesitamos fondos. Hemos hablado de diferentes recursos locales, la movilización de estos para complementar el apoyo de nuestros aliados. Así que estos, ¿verdad?, conceptos son la cuestión de añadir y complementar los fondos existentes. La tecnología también tiene una función muy importante. Parte de lo que se hizo en COVID es hacer adiestramientos virtualmente para ahorrar tiempo. Así que cuando, ¿verdad?, se abrieron las compuertas, como se dice, que las actividades ya no podían ser físicas, pues se siguieron llevando a cabo virtualmente. La integración es otro aspecto que necesitamos fortalecer los sistemas comunitarios. Y cuando decimos interacción, es apalancar distintos tipos de intervenciones y utilizar los mismos recursos y las mismas plataformas para llevar a cabo un sistema sostenible y eficiente. También
El desarrollo de capacidad y colaboración son algunas de las cosas de que nuestros panelistas distinguidos han hablado. Así que quiero agradecer a la doctora Perpetua Meaví por venir a este webinario. Nosotros sabemos que usted debe estar muy ocupada. También queremos agradecerle a la doctora Corinne Newford por sacar tiempo para este webinar y la señora Ogechi Okiokori. Queremos agradecerle su participación en este webinario. Y detrás de las escenas quiero agradecer a Alan Wary, que fue el que introdujo este webinario al comienzo del mismo. Y también tenemos a todo el equipo de comunicación, la unidad de comunicaciones de MSH, que ha estado colaborando día y noche durante los últimos semanas para esta hora, que es lo que hemos visto. También tras bastidores, no hemos visto las caras, pero queremos ¿verdad? Brindarles nuestra apreciación y al liderazgo, a la presidente Merian y a su equipo de liderazgo por el apoyo que nos han brindado y por el interés que ha generado este webinario. Y en especial queremos agradecer a este público tan activo en su participación. Así que muchísimas gracias, buenas tardes, y quiero recordarles que el webinario se ha grabado y esperamos encontrar maneras para enviarles los enlaces y que lo tengan disponible para todos ustedes. Muchísimas gracias a todo el mundo. Adiós, doctora Corinne. Hasta luego, muchísimas gracias.